Tienes $0 en ahorros para el retiro. Tienes 45 años. Y la ley acaba de darte $32,500 al año para invertir con impuestos diferidos. La mayoría de las personas a los 45 años no sabe que ese número existe. La mayoría de las personas a los 45 años cree que ya perdió la oportunidad. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y una de ellas está equivocada. Si tienes entre 40 y 55 años, vives en los Estados Unidos y sientes que empezaste demasiado tarde para construir algo real, esto no es un problema de motivación. Es un problema de matemáticas, y las matemáticas se ven diferente a lo que te han dicho. El número que acabo de darte es real. Está en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos ahora mismo. Y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué pasa cuando lo pones a trabajar durante 20 años. Empecemos por la creencia que le impide a la gente intentarlo. La creencia suena así: tengo 45 años, o 47, o 50, casi no tengo nada ahorrado. Las personas que se retiran bien empezaron a los 25 con disciplina, una hoja de cálculo y un plan. Yo no hice eso, así que probablemente ya es demasiado tarde para hacer una diferencia real ahora. Esa creencia parece matemática. No lo es una historia, y la historia tiene una falla enterrada dentro. La falla está en que asume que todos los 20 años son iguales, que el dólar que inviertes a los 25 y el dólar que inviertes a los 45 tienen las mismas reglas. No las tienen, no en los Estados Unidos, no bajo el código fiscal actual. Esto es lo que llamo empezar tarde, no es llegar tarde. Empezar tarde no es lo mismo que llegar tarde. Esas son dos condiciones diferentes. Una tiene que ver con el momento, la otra tiene que ver con el destino. Al código fiscal de los Estados Unidos no le importa cuándo empezaste, le importa cuánto pones de aquí en adelante. Y en realidad le da más espacio legal a la persona que empieza a los 45 que a alguien que tiene 30. Eso no es una frase motivacional, es una estructura legal. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El IRS establece un límite sobre cuánto puedes poner en tu 401k cada año. En 2026, ese límite base es $24,500. Ese es el número para todos los menores de 50 años. Pero en el momento en que cumples 50, el número cambia. La ley agrega lo que se llama una aportación de puesta al día. $8,000 adicionales por año. Tu nuevo límite se convierte en 30 y $2,500. Eso no es un accidente. Es una política deliberada, incorporada al código fiscal que dice: algunas personas necesitan más pista y se la vamos a dar. Tú eres una de esas personas. La ley ya sabía que ibas a llegar. Y no se detiene en el 401k. Si tienes ingresos y tienes 50 años o más, también puedes poner $8,600 en una cuenta IRA en 2026, incluido el monto de puesta al día. Las dos cuentas combinadas le dan a alguien de 50 años o más la capacidad de proteger más de $40,000 al año de impuestos mientras crece. Ese número no existe para alguien de 30 años. Es exclusivamente para las personas que están en la segunda mitad de sus años de trabajo. Soy Mateo. Este es Dinero Claro USA, donde leemos las reglas reales en lugar de los mitos. Si quieres entender cómo funciona el dinero en este país, especialmente si empezaste tu vida financiera aquí más tarde de lo que planeabas, suscríbete. Publicamos uno de estos cada semana. Ahora vamos a correr el cálculo que la mayoría de las personas nunca se sienta a hacer. Marcus tiene 45 años. Vino a los Estados Unidos a mediados de sus 30. Pasó sus primeros años aquí trabajando, enviando dinero a casa, reconstruyéndose. Nunca tocó un 401k porque el papeleo era confuso y la prioridad era sobrevivir. El año pasado buscó el promedio de ahorros para el retiro para alguien de su edad. La Reserva Federal pone la mediana en $87,000 para personas de 45 a 54 años. Marcus tiene 0, se sintió mal, cerró la pestaña, no corrió el cálculo hacia adelante. Casi nadie lo hace. Casi tampoco abrió el formulario de inscripción. Lo miró 2 veces y lo dejó a un lado. A la tercera, se sentó con un café a las 10 de la noche después de que sus hijos se durmieron y simplemente lo llenó. No sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Eligió un fondo que decía el índice S&P 500 y estableció la aportación en 10% de su cheque. Eso fue todo. Ese fue todo el movimiento. Esto es lo que Marcus puede construir en realidad. De los 45 a los 49 años, aplica el límite base. $24,500 al año, 5 años de aportaciones, con un rendimiento real del 7%. El rendimiento histórico, ajustado por inflación de un fondo indexado amplio del índice S&P 500. Esos depósitos tienen entre 15 y 20 años para componerse antes de los 65. Al retiro, ese primer bloque de aportaciones crece a aproximadamente $389,000. No porque las aportaciones fueran grandes, sino porque el crecimiento compuesto tuvo 2 décadas para trabajar sobre ellas. La barra acaba de empezar. No ha terminado. A los 50, Marcus obtiene su primera mejora. Entra en vigor la disposición de puesta al día. $32,500 al año durante los siguientes 10 años, de los 50 a los 59. Esas aportaciones, componiéndose durante 5 años después del último depósito, crecen a aproximadamente $630,000. La barra creció de nuevo. Luego está la ventana a la que quiero dedicarle tiempo. Porque la mayoría de las personas que saben sobre las aportaciones de puesta al día no saben que esta parte existe. Entre los 60 y los 63 años, la ley Secure 2.0, una ley que el Congreso aprobó y comenzó a implementar a partir de 2025, creó lo que se llama la aportación de superpuesta al día. Si tu plan de empleador la admite, puedes aportar $35,750 al año durante esos 4 años en lugar de $32,500. Esos $3,250 adicionales cada año fueron diseñados específicamente para las personas en la ventana final de trabajo que necesitan acelerar. Esa es la ventana de los 60. La ventana de los 60. Se abre a los 60. Se cierra a los 63. Y existe, porque la ley reconoció que no todos llegaron al mismo tiempo. La ley te vio y te construyó una puerta. Esas aportaciones adicionales durante la ventana, componiéndose hasta los 65, agregan aproximadamente otros $16,000 al saldo final. Súmalo todo, Marcus a los 65 tiene entre $1,100,000 y $1,200,000 en ahorros con impuestos diferidos, empezando desde 0 a los 45, aportando el máximo legal cada año, invertido en un fondo indexado de bajo costo con un rendimiento real del 7%. Eso no es un milagro, es el resultado de usar las reglas que ya existen. Ahora déjame mostrarte cómo se ven las mismas matemáticas para alguien con una pequeña ventaja inicial. Porque Marcus no es el único escenario que vale la pena correr. Ana también tiene 45 años. Ya tiene $50,000 ahorrados, dinero que se acumuló poco a poco en un 401k durante sus últimos 30 y pico y 40 y tantos años en empleos que ofrecían el match. No mucho, pero tampoco cero. Esos $50,000, sin tocarlos en el mercado durante 20 años al 7%, se convierten por sí solos en aproximadamente $193,000. Agrega el mismo patrón de aportaciones hacia adelante. Su total a los 65 está más cerca de $1,400,000. La ventaja de $50,000 al inicio agregó casi $200,000 al resultado. No porque fuera una inversora genial, sino porque el dinero tuvo tiempo. Lo que ya tienes no es un montón pequeño. Es una semilla con 20 años de temporada de crecimiento por delante. El cálculo hacia adelante importa. Y el dinero que ya está en la cuenta, ya está en movimiento. Ahora déjame responder la objeción que escucho con más frecuencia de las personas que ven este canal. Suena así: Mateo, no puedo poner $24,500 al año. Son $2,000 al mes. Tengo renta, comida, la escuela de mis hijos y el pago del carro. No tengo $2,000 al mes disponibles para el retiro. Es justo, y no es razón para no aportar nada. La primera pregunta no es si puedes llegar al máximo. La primera pregunta es si estás capturando la aportación que pone tu empleador. La mayoría de los empleadores que ofrecen un 4-0, uno que ponen el match de 3 a 5% de tu salario, si tú aportas lo mismo. Ese match es un retorno inmediato del 100% sobre tu dinero. Nada en el mundo financiero ofrece eso.
Si no estás aportando al menos lo suficiente para obtener el match completo, estás dejando dinero gratis en el bolsillo de tu empleador cada 2 semanas. Ese es el primer palanca. Jálala antes de pensar en el techo. La segunda pregunta es cuánto puedes aportar por encima del match. Cada dólar importa. $1,000 invertidos a los 45 se convierten en aproximadamente $3,870 cuando tengas 65 con un rendimiento real del 7%. Esos mismos $1,000 sentados en una cuenta de cheques ganando el promedio nacional se convierten en $1,014. No necesitas llegar al máximo para beneficiarte de la estructura. Necesitas aportar lo que puedas e incrementarlo de manera constante, 1% más hoy. Otro % en 6 meses. La automatización compone la disciplina. Ahora quiero decir algo sobre el aspecto fiscal antes de llegar al protocolo. Un 401k tradicional crece con impuestos diferidos. El dinero se compone sin ser grabado mientras crece. Pagas impuestos sobre la renta cuando retiras en el retiro, lo cual generalmente es a una tasa más baja que en tus años de trabajo. A partir de 2026, si ganaste más de $150,000 en salarios FICA el año pasado y tienes 50 años o más, una nueva regla del IRS requiere que tus aportaciones de puesta al día vayan a una cuenta Roth en lugar de la tradicional. Pagas el impuesto ahora. Eso cambia cuándo pagas, no cuánto crece la cuenta. Vale la pena saberlo antes de tu primera conversación con nómina. Déjame responder la otra objeción que tienes en la cabeza. Suena así, pero Mateo, la persona que empezó a los 25 siempre va a terminar por delante. 40 años de crecimiento compuesto le gana a 20 siempre. Sí, en igualdad de condiciones, antes es mejor. Empezar a los 25 y aportar de manera consistente produce un saldo mayor que empezar a los 45, sin argumento. Pero aquí está la parte que esta conversación generalmente omite. El IRS no le da a alguien de 25 años $32,500 al año, le da $24,500. Tú, a los 50, puedes aportar legalmente $32,500. A los 60, si tu plan lo admite, $35,750. La estructura de puesta al día significa que tienes 15 años por delante, donde puedes poner más por año de lo que cualquier persona menor de 50 años tiene permitido legalmente. La brecha entre alguien que empezó temprano con montos modestos consistentes y alguien que empieza a los 45 con aportaciones máximas es más pequeña de lo que la historia implica. En muchos escenarios, la brecha se cierra significativamente. Y aquí está la distinción que más importa. Empezar tarde no es el problema. Empezar tarde y parar es el problema. Las personas que salen perjudicadas son las que aportaron durante 3 años. Vieron que el saldo se sentía insignificante y renunciaron antes de que el interés compuesto tuviera tiempo de acelerarse. Imagina la curva de crecimiento. A los 45 es casi plana. Durante los últimos 40 y tantos se mantiene modesta. Alrededor de los 55 empieza a inclinarse hacia arriba. A los 60 la curva es pronunciada. Los últimos 5 años, de los 60 a los 65, agregan más dólares al saldo que los primeros 10 años combinados, incluso con aportaciones anuales comparables. Esa es la geometría del crecimiento exponencial. Cada año la base es más grande, el crecimiento se alimenta a sí mismo. Y solo rinde si todavía estás en el mercado cuando comienza la aceleración. Los primeros años planos no son una señal de que la estrategia está fallando, son el precio de entrada. Las personas que renunciaron a los 48 pagaron el boleto y salieron antes de que empezara el espectáculo. Entonces esto es lo que haces con todo esto. 3 pasos ejecutables esta semana. El paso 1 es entrar al sistema de recursos humanos o nómina y encontrar tu tasa de aportación actual al 401k. Solo encuentra el número. Si nunca te has inscrito, encuentra el enlace de inscripción. Muchos empleadores inscriben automáticamente a un 3 o 4% sin decirte nunca. Algunas personas han estado aportando durante años sin saberlo. Averigua dónde estás antes de decidir a dónde vas. El paso 2 es aumentar esa tasa. Si tienes menos de 50 años, el techo este año es $24,500. Si tienes 50 o más, es $32,500. No tienes que llegar al techo hoy.
Aumenta tu aportación 1 o 2 puntos porcentuales ahora mismo y pon un recordatorio para subirla de nuevo en 6 meses. La automatización es el mecanismo. El dinero se mueve antes de que llegue a tu cuenta de cheques. Dejas de tomar una decisión cada mes. El sistema la toma por ti. El paso 3 es verificar a dónde dentro del plan van realmente tus aportaciones. La mayoría de las opciones predeterminadas del 4.0 son fondos de valor estable o fondos de fecha objetivo con razones de gastos que reducen silenciosamente tu interés compuesto en medio punto porcentual o más cada año. En un saldo de $500,000, 1% en comisiones anuales te cuesta aproximadamente $100,000 en crecimiento perdido durante 20 años. Busca un fondo indexado de mercado amplio que siga el índice, S&P 500 con una razón de gastos por debajo de 0.10%. Ese es el vehículo. La aportación es el combustible. Un vehículo con fugas desperdicia el combustible. Si estás entre los 60 y los 63 años, agrega un paso 4. Llama a tu departamento de recursos humanos esta semana y pregunta directamente si tu plan admite la aportación de superpuesta al día bajo Secure 2.0. No es automático. Los empleadores tienen que elegir ofrecerla. No todos lo han hecho. Tienes que preguntar. La ventana de los 60 está abierta, pero nadie te va a llamar para guiarte a través de la puerta. Aquí está el reencuadre con el que quiero cerrar. El $1.200.000 no es el punto. El punto es lo que produce. Con una tasa de retiro del 4%, el referente estándar para ingresos de retiro sostenibles, ese saldo genera aproximadamente $48,000 al año. Agrega el beneficio promedio del Seguro Social de aproximadamente $23,500 anuales. Eso es más de $70,000 en ingresos anuales combinados en el retiro. Suficiente para cubrir una vida sin hipoteca en la mayor parte del país. Comida, servicios, médico, un viaje a ver a tu familia una vez al año. No extravagante, pero tuyo. Sin depender de tus hijos. Sin trabajar a los 72 porque no tienes otra opción. Sin quedarte despierto calculando si las medicinas caben dentro de lo que paga el Seguro Social. Eso no es un número. Son 20 años de despertar un lunes y decidir qué hacer con el día en lugar de que el día lo decida por ti. No empezaste a los 25. Ese capítulo está cerrado. Pero el capítulo que está abierto ahora mismo no es pequeño. La ley construyó una puerta específicamente para las personas que están empezando tarde. Es más amplia a los 50 de lo que era a los 30. Es más amplia entre los 60 y los 63. La ventana está ahí. Las matemáticas funcionan. La única versión de esta historia en la que no llegas es aquella en la que decides que el viaje ya terminó. Empezar tarde no es llegar tarde. Entra esta semana, encuentra tu número. Auméntalo. Dime en los comentarios, ¿estás empezando apenas ahora o empezaste tarde y ya construiste algo? Quiero ver con qué está trabajando la gente. Y si tienes entre 40 y 55 años y estás resolviendo el retiro en los Estados Unidos, dale me gusta y suscríbete. Dinero Claro publica uno de estos cada semana. Nos vemos en el próximo.